Y me gustaría comenzar con una pregunta que nos sitúe un poco en el tema que quiero que tratemos. Y es que ya estamos a mediados de enero, pasado mediados de enero, ¿verdad?, en la segunda quincena de enero. Y me gustaría preguntaros, a estas alturas del año, ¿cuántos de vuestros sueños, de vuestros buenos propósitos para este nuevo año han sobrevivido? ¿Cuántos siguen estando vigentes y seguís en la lucha queriendo que algo cambie en vuestras vidas? No voy a pedir manifestaciones, pero la experiencia me dice que a estas alturas muchos ya se han rendido y han abandonado sus sueños de aprender inglés, de empezar una dieta, de ir al gimnasio o cosas por el estilo, o tener un tiempo devocional o de leer la Biblia, infinidad de cuestiones que cada uno se planteaba. En esta semana me sorprendió, ojeando la televisión, haciendo zapping, ¿verdad? De repente había un documental en una cadena que no sé cuál es, sobre la vida de Steve Jobs. ¿Sabéis quién es, no? Steve Jobs es el de Apple, el de MacBook, el de el iPad, el iPhone, todo esto, ¿verdad? Y era interesante todo desde el principio, pero hubo una frase que me cautivó y decía que Steve Jobs, sin ser programador, sin ser ingeniero informático, sin saber nada de hardware ni de software, sin embargo, fue la persona más influyente, no solo en la informática a nivel mundial, sino posiblemente una de las más influyentes en el mundo en los últimos tiempos. Seguramente sea él la persona clave sin la cual no entenderíamos el mundo como es hoy en día. A él debemos el hecho de que la informática se haya popularizado. Sabéis que antes, mi primer ordenador era un ordenador que era grande, como una televisión con tubos, no como las pantallas de ahora, y tenía una pantalla de fósforo verde, donde las letras no había opción de cambiar la tipografía, eran siempre las mismas, y no había formato de hoja ni nada por el estilo, sino que tú escribías en la pantalla de corrido y luego imprimías con una impresora de aguja sobre un papel continuo, ¿verdad? Y ese ordenador ni siquiera tenía memoria, había que introducir unos disquetes. A algunos esto les suena a la prehistoria, pero no hace tanto de esto, no hace mucho de esto. De allí a aquí, fijaos todo lo que ha cambiado. Yo creo que antiguamente un ordenador lo tenían los ayuntamientos, las grandes corporaciones, instituciones, donde ocupaban a lo mejor un salón con enormes máquinas, con ruedas, con cintas, con discos de cinta, para poder manejar la información que tenían de manera informática. Él tuvo un sueño y empezó a pensar cuando vio que un ingeniero había hecho un nuevo sistema operativo que podían llevarlo a una forma más intuitiva. A él se debe el invento del ratón. Antes había que introducir las órdenes por medio de comandos, así que tenías que saber de informática para poder utilizar un ordenador. Pero a partir del ratón tú veías en la pantalla ciertos iconos, pinchabas sobre ellos y operabas, lo cual hacía que fuera el uso muy intuitivo. Cualquiera podía utilizar un ordenador. Y él ideó el primer Macintosh, sin saber nada de informática ni de hardware, pero buscó gente que sabía de estas cosas y yo pensaba, bueno, si él no sabía de hardware, no sabía de software y va a trabajar en informática, ¿qué es lo que él tiene para ser la persona que ha cambiado el mundo? Ha cambiado la forma en la que escuchamos la música y la compramos, ha creado la App Store, la tienda de aplicaciones, ¿verdad? De tal manera que ahora todos utilizamos infinidad de aplicaciones en nuestros teléfonos, cuando antes solo servían para llamar. Él pensó en un teléfono que sirviera para además hacer otras muchas cosas. Él cambió la forma en la que utilizamos nuestros dispositivos, incluso las tabletas, ¿verdad? El iPad. Cambió todo, tal como se concebía anteriormente. Incluso su gran competidor, Microsoft, le robó cosas que se puso a trabajar para ellos y cogió conceptos
que solo ellos tenían para poder luego iniciar su propia empresa. Pero, ¿qué es lo que él tenía que le hacía un hombre tan singular, un hombre tan influyente en el mundo? ¿Y sabéis qué es lo que él tenía? Un sueño. Su sueño era cambiar el mundo. Es curioso. Y cuando en una entrevista se le preguntaba, bueno, y ahora después de este gran éxito, ¿qué piensa? Y decía, bueno, pues no me conformo con que cada familia tenga en su casa un ordenador, sino hay que buscar una nueva forma de comunicarnos. Y estaba ya pensando en nuevas soluciones. Era un inconformista, siempre estaba soñando qué más se podía hacer, porque su propósito era cambiar el mundo. Y realmente lo consiguió, ¿verdad? Yo creo que, como decía al principio, no entenderíamos hoy cómo vivimos, muchas de las cosas que nos parecen tan normales, tan disponibles, tan de nuestro día a día, sin su intervención. Ahora, a mí me gustaría que fuéramos gente de sueños, gente de buenos propósitos, gente que no nos conformáramos creyendo que bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Si no tengo grandes conocimientos de nada, no soy una persona influyente, no tengo dinero, no tengo medios, no tengo posibilidades. Bueno, si piensas así vas a tener razón. Pero él era una persona igual que tú. Fracasó en la universidad, no completó sus estudios, se aburría, creía que no le enseñaban nada, abandonó los estudios, no tenía carrera, no tenía conocimientos de hardware, de software, pero sin embargo tenía un sueño. Y esto fue suficiente para cambiar el mundo. No tenía dinero tampoco. Empezaron en un garaje, ¿sabéis, no? En el garaje del padre de otro. Ni siquiera tenían el suyo propio. Y a partir de ahí, fijaos a dónde han llegado, porque tenían un sueño. ¿Y qué no podríamos nosotros, que tenemos además al Señor de nuestra parte, si fuéramos gente capaces de levantar la mirada e ilusionarnos con lo que Dios puede hacer en nuestra vida y a través de nosotros? Yo creo que nuestro problema es que pecamos de ingenuos. De ingenuos porque creemos que las cosas van a ocurrir porque sí. Hablamos de la gracia esta mañana y parece que las cosas ocurren casi que sin nuestra intervención. Que los cambios van a ocurrir en nuestra vida como que un día me voy a despertar y voy a ser una nueva persona, mis defectos van a estar corregidos y voy a empezar a hablar otro idioma sin haberlo estudiado. Pero mirad, nada que valga la pena ocurre sin esfuerzo y sin lucha. Y vamos a tener que esforzarnos y luchar si queremos que algo acontezca en nuestras vidas y algo acontezca a través de nosotros. Y David es un buen ejemplo de ello. David es conocido sobre todo por los no creyentes, por aquel que luchó contra Goliat. Es la historia quizás más conocida o una de las más conocidas de la Biblia. Pero antes de que David luchara contra Goliat, él tuvo que enfrentar a otros gigantes en su vida. Para que lo entendamos, permitidme que comience haciendo un poco de historia. Y concretamente esta historia comenzó hace unos 3000 años. Tuvo lugar en Palestina. Sabéis que Palestina es una estrecha franja de tierra, ¿verdad?, que al este está limitada por una cordillera de montañas que la recorren de norte a sur como una espina dorsal, y al oeste está el litoral, está la costa que linda con el Mediterráneo, y hay toda una planicie, un valle litoral, y en el medio está la Cefela, una especie de vergel, de jardín, un lugar muy fructífero, una especie de paraíso, ¿verdad? Y por una parte encontramos que la mayoría de las ciudades importantes de los judíos estaban colocadas en lo alto de las montañas. Allí en la cordillera, en lo alto, encontramos a Jerusalén, Belén, Jericó, Siquem, Oreb, muchas de las principales ciudades de los judíos. Por contra, sus enemigos vivían a orillas del mar, como por ejemplo los filisteos. Ellos estaban, ¿verdad?, justo en el valle que lindaba con el mar. Un día, los filisteos deciden empezar una guerra, atacar Jerusalén, para apropiarse de sus tesoros, para someterlos y que paguen un impuesto, para enriquecerse, para expandirse, que era lo que motivaba a la gente en aquella época. Así que deciden emprender la marcha campal de batalla desde el oeste, desde el mar, hacia la montaña. Y el rey de Israel, Saúl, a la sazón, decide contenerlos y para ello desciende desde Jerusalén hasta el valle de Ela, uno de los más conocidos de Israel, ¿verdad?, allí en la Cefela. Y
Allí se encuentra, por una parte, el ejército de los filisteos, que se apostan, acampan en una colina del valle de Ela, y en el otro extremo tenemos al ejército de Israel en otra colina. Y ahí tenemos ejército contra ejército mirándose de frente, pero contenidos, porque dar un paso significa arriesgarse. Dar un paso, iniciar, tomar la iniciativa en la batalla significa dejar tu posición de seguridad ahí en la colina, descender la colina, cruzar el valle y subir la otra colina donde está el enemigo, y desde esa posición ellos van a tener mucha ventaja. Así que va a ser un gran precio, un alto coste de hombres el poder llegar a estar frente a ellos para emprender la lucha. Y pareciera que ninguno quiere emprender o tomar la iniciativa por lo que supone, ¿verdad?, de coste humano. Así que están en esta espera, a cara de perro, uno frente al otro, y en esto surge de entre las filas de los filisteos un soldado que empieza a retar a las tropas de Israel. La costumbre de decidir la victoria en una batalla por un combate individual no era algo extraño. Era una práctica muy común entre los griegos, pero conocida en aquel mundo, ¿verdad?, en aquel territorio. Así que sale este paladín, este representante del ejército de los filisteos, retando al ejército de Israel, y nos dice la Biblia que este hombre, este soldado, se llamaba Goliat. Y luego empieza a describirlo, nos muestra qué es lo que veían los soldados de Israel. Y dice la Biblia que medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. Su chaqueta pesaba 57 kilos. Es como si yo llevara a Sole a caballito encima todo el tiempo. Continúa diciéndonos que también tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Yo no sé si podemos visualizar a este gigante, casi 3 metros de altura, un hombre que se viste con un traje que le pesa 57 kilos, con una lanza que cuando ven el palo que la sujeta, dicen, es descomunal. Yo la cojo, la quiero tirar y me caigo en donde estoy. Solo la punta, 7 kilos. Intenta tirar una piedra de 7 kilos. ¿A dónde alcanzas, verdad? Y la consecuencia lógica, pues que nadie respondía a su desafío. Él estaba allí gritando, pidiendo un contrincante, a ver, mandadme a alguien de los vuestros para pelear, y no había ningún voluntario. Nadie se atrevía ante aquel gigante porque era demasiado grande, era demasiado fuerte, era demasiado terrorífico. Justo como tus problemas, ¿verdad? ¿A qué acierto? Justo como tus limitaciones, como tus gigantes. Si bien es cierto que los gigantes más comunes que tú vas a tener que enfrentar en tu vida no son gigantes de carne y hueso, no son físicos, sino más bien aquellos que están en tu mente, aquellos que impiden que vayas detrás de tus sueños. Son a veces esos problemas que se presentan enormes, insalvables, como gigantes, que de alguna forma ocasionan que tengas miedo y te rindas y abandones tus sueños. Pero ¿sabéis qué? La mayoría de las veces me he dado cuenta de que todo aquello que nos atemoriza, que nos limita, que nos frena, solo son apariencias, solo son sombras. Es como, lo habréis visto en dibujos animados, ¿verdad? Especialmente una sombra aterradora de un monstruo que parece que va a comerte, y cuando ves la realidad, un pequeño perrito ahí ladrando, haciendo muecas, adorable. Pero sin embargo, cuando solo veías la sombra, estabas paralizado de miedo, muerto, ¿verdad? Creyendo que iba a ser tu fin. Y en ese sentido, yo lo he vivido en mi vida muchas veces, sabiéndolo. Recuerdo, por ejemplo, que durante mucho tiempo yo quería tener el carnet para conducir motos de gran cilindrada, pero por alguna razón, que no era económica, lo iba posponiendo. Incluso cuando mis hijas sacaron su carnet,
coincidió con que hubo un cambio en la ley. Y sabéis que a partir de entonces iban a exigir que para poder tener el carnet A, para conducir motos de cualquier cilindrada, a partir de ese momento iban a poner un examen previo, el A2, que implicaba pagar 2 veces a la autoescuela, examinarte 2 veces y que tuviera que pasar un periodo de 2 años desde que sacabas el primero hasta que pudieras conducir motos de cualquier cilindrada después de aprobar el segundo examen. Y en ese momento yo me lo planteé con seriedad y dije, bueno, esta es la oportunidad, ahora tengo que hacerlo, porque luego será más difícil, será más costoso, ese es el momento de aprovechar. Incluso fui a la autoescuela a preguntar y me explicaron en qué consistía el examen, el tiempo que me podría llevar y al final lo dejé correr. Pasó. ¿Por qué? No lo sé. Por pereza, no creo, por miedo quizás, miedo a fracasar, a no saber hacerlo bien. No me he parado mucho a pensarlo, pero sé que algo me lo impidió. Quizás eso, yo qué sé, ahora a estas alturas ponerme otra vez a estudiar. Bueno, la cuestión es que me quedé sin ese carnet hasta que me vi un poco apretado por las circunstancias, necesitado de realmente tener una moto mayor y entonces me decidí, bueno, voy a sacarlo, cueste lo que cueste. Y empecé a estudiar, fui a la autoescuela, creo que fue un día a la autoescuela, fui al examen al poco tiempo, hice las prácticas, luego el circuito abierto y obtuve el carnet de conducir. ¿Y sabéis lo que pensé cuando lo saqué? Qué tonto. ¿Por qué no lo habré hecho antes? Si no costaba tanto, si era tan fácil, ¿por qué no lo habré hecho cuando tuve oportunidad de que fuera más simple, que me costara la mitad? ¿Por qué no antes? ¿Cuántas veces tú has tenido esta experiencia también? De a lo mejor estar posponiendo enfrentar un problema con un vecino, con un amigo, con un pariente, con un inquilino, con un jefe, con quien sea, por miedo a cómo va a reaccionar, por miedo al disgusto, por miedo a lo que sea, y cuando por fin sale, por cualquier circunstancia, o porque la otra persona lo trae a colación, o porque tú ya revientas y no aguantas más, al final dices, es que no era para tanto, es que no costaba tanto, ¿por qué no lo habré hecho antes? ¿Por qué? Porque el miedo nos paraliza. Porque cuando estamos con miedo, no somos capaces de ver las cosas como son en realidad, sino que vemos gigantes, que en muchas de las ocasiones que no son gigantes, que no existen, que nos los imaginamos en la mente. Y contra esa imaginación es contra la que tenemos que luchar muchas veces. De hecho, en esta historia hay muchas cosas que nos creemos que intuyo que tampoco son ciertas. Creemos que David es la parte débil de esta batalla, ¿verdad? De hecho, ha venido a ser una referencia de todas las luchas en las que alguien débil se enfrenta a alguien mucho más poderoso. Un cliente, un consumidor que se enfrenta a las eléctricas, o cosas por el estilo. O un abogado de pueblo que se enfrenta a una gran corporación que tiene los mejores abogados, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y hablamos de la lucha de David contra Goliat como algo imposible. Hay un pequeñito que quiere enfrentarse contra un gigante contra el que no tiene nada que hacer, a menos que suene la flauta, a menos que tenga un golpe de suerte y le pegue la pedrada en el lugar adecuado y gane la batalla. Pero ¿por qué pensamos que David tuvo un golpe de suerte? Bueno, una razón es porque Goliat era un gigante y David era un niño. Porque Goliat era un guerrero experimentado y David no, era un pastor de ovejas. Porque Goliat estaba armado hasta los dientes, tenía la espada, el escudo, tenía una jabalina en el hombro y luego la lanza, aquella lanza tan temible. Y David solo la honda que llevaba cuando iba a pastorear las ovejas. Pero como decía, esta historia está llena de falsas apariencias. Los ejércitos en la antigüedad se componían básicamente de infantería, caballería y artillería, que eran los arqueros, ¿verdad? Pero en algunos pueblos, en algunas civilizaciones, además de arqueros, había personas con hondas. Había personas que utilizaban la honda como un arma. La honda no es nada que tiene que ver con un juguete para niños, no es ese tirachinas infantil, sino que realmente es algo que utilizado con destreza se convierte en un arma mortal y muy efectiva. De hecho, aquellos que han estudiado todo este tema
Dicen que un hombre con una onda podía moverla 6 o 7 veces, hacerla girar sobre su cabeza para proyectar la piedra a una velocidad de 35 metros por segundo. Si habéis visto algún reportaje sobre la DGT, sobre tráfico, y te dicen que desde que tú ves un obstáculo hasta que reaccionas y pisas el freno, es decir, el tiempo de reacción entre que ves cualquier cosa y haces algo, supera el segundo. Hay un segundo que el coche va a estar circulando sí o sí, ¿verdad? Y eso quiere decir que si Goliat estaba a unos 30 metros de distancia de David, que es una buena distancia, el proyectil le alcanzó en menos de un segundo. Menos de un segundo. Es decir, Goliat no tuvo opción a reaccionar, no tuvo capacidad para protegerse ni hacer nada, no tuvo tiempo de reacción. Una persona experimentada en el uso de la onda podía ser extremadamente preciso. De hecho, los que la usaban eran capaces de acertarle a un pájaro volando en pleno vuelo. Así de precisos eran. Y sabemos que usaban soldados con ondas para causar un daño devastador a la infantería enemiga. Y Goliat era esto, era infantería pesada enemiga, ¿verdad? Así que en realidad este sí era un combate desigual, porque no estaban en las mismas condiciones los dos combatientes. En realidad, David es el que tenía toda la ventaja de su parte, en tanto y cuanto no llegara a un combate cuerpo a cuerpo. En la distancia, David iba preparado para la confrontación, iba preparado para la lucha, y David no sabía, y Goliat ni se imaginaba lo que le esperaba. Iba aquí de pardillo. Así que, en principio, si tuviéramos que, permitidme la expresión, apostar por un ganador, para mí el favorito aquí es David, en contra de lo que la mayoría piensa. Pero además hay otros factores que le dan ventaja a David. Lo segundo que sabemos es que aparentemente Goliat era el guerrero más poderoso de Palestina, pero que hay cosas que no son nada congruentes con esta visión. Por ejemplo, se nos dice en el relato bíblico que su escudero iba delante de él, como guiándole, cuando lo normal es que se quedara en la retaguardia para darle servicio cuando él volviera de la batalla. No es normal que tú vayas a un combate, a una lid, cuerpo a cuerpo con otro soldado y en medio se encuentre tu escudero, ¿no? No es la posición normal. Él las va a llevar y no está preparado para combatir. Pero además, ¿por qué Goliat está tan inconsciente de lo que ocurre? David viene a luchar contra él, pero no trae espada, ni armadura, ni escudo, ni lanza. ¿A qué viene entonces? ¿Esto no te hace pensar que no viene para un combate de espadas, cuerpo a cuerpo? Y también el comentario que hace: ¿acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? David no venía con palos, tenía un palo, pero ¿por qué razón Goliat veía más de un palo? Hay un estudio que he podido conocer, muy curioso, hecho por endocrinos, que leyeron esta historia y dan una explicación médica a lo que aquí encontramos. Dicen que, tenemos el dato de que Goliat medía casi 3 metros, cuando la media en aquella época era de 1,5 metros aproximadamente. ¿A qué se debe esa desproporción? Pues ellos apuntan a que lo más posible es que se deba a una acromegalia. ¿Qué es esto? Bueno, es un tumor en la glándula pituitaria que lo que provoca es que la hormona que nuestro organismo produzca más hormonas de crecimiento de las normales y producen este tipo de excesivo crecimiento en las personas. Pero la acromegalia tiene efectos secundarios. Habréis notado personas de gran estatura, desproporcionados, que suelen ser personas descoordinadas en sus movimientos, que les cuesta moverse acompasadamente, que son lentos y torpes, ¿verdad? Pero además resulta que a veces el tumor crece de manera que presiona el nervio óptico, por lo que provoca también dificultad o distorsiones en la visión. Así que si realmente esto explica el tamaño de Goliat y su extraño comportamiento, es decir, por qué le guía un escudero
¿Por qué le lleva tanto tiempo entender que David no va a luchar cuerpo a cuerpo? ¿Por qué habla de palos cuando solo hay uno? ¿Por qué llama constantemente a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo? En realidad esto, más que un desafío, es una petición casi patética. Ven aquí, ven a mí, ven, acércate, porque como no vengas no te veo, ¿no? Entonces le está pidiendo, ven aquí para poder verte, para poder luchar contigo. Y todo ello apunta a que realmente Goliat tenía una visión deficiente. Lo que quiero que entendáis es que, por una parte, los israelitas estaban viendo a un gigante intimidante que no podían vencer de ninguna manera, pero sin embargo lo que no conocían es que aquello que le daba su estatura era también la fuente de toda su debilidad. Frente a esto se presenta David, lleno de confianza, y dice, ¿cómo que no es posible? ¿Cómo vamos a permitir esta situación? Y lo que nos enseña David es precisamente a no dejarnos engañar ni intimidar por las apariencias, porque lo que de verdad importa está en nuestro corazón. Yo me pregunto, ¿cuántos soldados de Israel, después de ver lo fácil que le fue a David acabar con Goliat, no habrán pensado, hombre, eso también lo podría haber hecho yo? ¿No es lo que muchas veces pensamos nosotros? Cuando estamos ante algo que nos parece imposible, difícil, y viene alguien y lo hace, hombre, así también lo hago yo. Hoy hay tanta gente haciendo aplicaciones, haciendo programas de software, haciendo computadores, ordenadores y demás, pero ¿dónde estaban antes? Hasta que salió alguien con una idea que quería cambiar el mundo. Y esta es un poco la clave. Todo este ejército de Israel fue privado de la recompensa y de la victoria porque se dejó engañar por las apariencias y cayó presa del miedo. Y esto les paralizó. Por eso quiero que hoy nos preguntemos, primero, ¿cuáles son los gigantes que tenemos que enfrentar? ¿Cuáles son los gigantes que decía al principio que tuvo que vencer David antes de luchar contra Goliat? Porque esos son los mismos que nosotros tendremos que enfrentar en nuestras vidas. Yo los llamo gigantes cazadores de sueños. Y el primero de ellos es la demora. Sabéis que en el capítulo anterior nos describe cómo Samuel fue a ungir a David como rey de Israel. Dios había desechado a Saúl por su rebeldía, por su obstinación, por su desobediencia, y ordenó a Samuel que fuera a la casa de Isaí, que tenía 8 hijos, y que allí ungiera a un hijo de Isaí. Pero él no sabía cuál era este hijo. Así que cuando llega a casa de Isaí le pide que vengan sus hijos, e Isaí trae a sus hijos, a 7 de ellos. ¿Por qué 7 y no 8 si tenía 8? Porque el pequeño, ¿para qué? Está en el campo con las ovejas, ¿para qué le voy a molestar? O sea, es muy pequeño, no cuento con él, ni creo que el profeta de Israel quiera nada con mi hijo pequeño. Él está jugando, él está a lo suyo. Y lo dejó allí. Y cuando el profeta ve al hijo de Isaí, el primogénito, recordáis lo que dice, ¿no? Ciertamente delante del ungido del Señor está su siervo. O sea, lo ve, y lo que ve es un hombre fortalecido, fuerte, musculoso, alto, de buena presencia, un guerrero, y dice, ¿cómo? Qué buen gusto tiene Dios al escoger a sus líderes, qué bien escoge. Pero Dios lo desechó y dijo, no te fijes en su apariencia, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios no mira la apariencia de las cosas, Él mira el corazón. Y Él va descartando al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto y así hasta el 7. Y entonces Samuel dice, ¿no tienes más hijos? Porque Dios me dijo que era un hijo tuyo, pero ninguno de estos es. Y dice, bueno, sí, hay uno más, el pequeño que está en el campo, hazlo venir. Y viene David, que era un niño, que tenía un aspecto, un aniñado más infantil si cabe, un aspecto hermoso, barbilampiño, parecía casi una niña. Y entonces Dios le dice, este es el que yo he escogido. Saúl lo unge como rey. Lo que quiere decir, y esto era muy conocido y era sabido por todos habían posiblemente estado en la coronación de Saúl, o por lo menos conocían lo que había acontecido, y vieron cómo Samuel estaba repitiendo esta ceremonia, derramando óleo, aceite sobre la cabeza de David,
y pronunciando las palabras de bendición. Y la familia entendió que David estaba siendo ungido para ser rey de Israel. ¿Pero crees que esto cambió la actitud de su familia y de su padre? Para nada. ¿Qué es lo que veía el padre? Que David era un niño. Le faltaba experiencia, le faltaba conocimiento, le faltaba estatura, le faltaba madurez, le faltaba todo para ser rey. Así que dice, esto no es posible. Él no puede ser rey de Israel. Así que, David, vete a trabajar, anda, vuelve con las ovejas, vete a lo tuyo, que lo tuyo es esto, lo de tu padre es esto, y lo tuyo será esto también toda tu vida. Y allí lo tenemos, ocupado de su rebaño. Pero surge esta batalla de la que hemos hablado. Allí está Saúl con su ejército, y en su ejército los 3 hermanos mayores de David. Y el padre en un momento determinado decide llevarles alimento, y entonces manda a David de recadero, oye, llévale los bocadillos a tus hermanos. Y cuando llega allí David al campo de batalla, empieza a tener conocimiento de lo que está pasando allí. Pero vamos a leer antes, perdonadme. David era uno de los 8 hijos de Isaí, efrateo, de Belén, de Judá. En los tiempos de Saúl, Isaí ya estaba entrado en años. Los 3 hijos mayores de Isaí habían marchado a la guerra con Saúl. Los 3 eran parte del ejército de Saúl. David, sin embargo, se alejaba de vez en cuando de Saúl para ir a cuidar el rebaño de su papá en Belén. Ellos estaban en la batalla, David iba y venía llevando recados, llevando alimentos a sus hermanos, y decía que se alejaba de cuando en cuando. Y la primera barrera, el primer gigante para tus sueños es precisamente este, es que alguien te va a alejar. A algunos de vosotros ya os ha ocurrido. Tienes un sueño, algo que crees que Dios quiere hacerte, algo que te llena el corazón de pasión, algo que te ilusiona, y te encuentras pues que alguien empieza a alejarte, tal vez por causa de tu edad, o de tu género, o por tu raza, o por tu apariencia, porque no es tan buena como la de otros, o todo este tipo de discriminación que es un cazador de sueños, ¿verdad? Que te aleja de realizar el sueño que Dios te ha dado. Y a veces las personas que te alejan son precisamente las personas que más te aman. En este caso era su propio padre. Isaí le dijo, ya veo que has sido ungido como rey, hijo, pero mira, están las ovejas ahí solas, sin atender, así que regresa al campo, vuelve a tu trabajo. Mira, Dios tiene un plan para tu vida. Tú no eres fruto de la casualidad. Lo que te ha formado a ti, genéticamente, biológicamente, socialmente, ambientalmente, ha estado diseñado, controlado y dirigido por Dios para que seas la persona que hoy eres. Y esto obedece no al capricho, ni a la casualidad, ni a la fortuna, ni a la suerte, sino a ese designio, a ese propósito. Hay algo para lo que eres perfecto. Hay algo que solo tú puedes hacer, porque eres único, porque no hay otro como tú. No hay otro que tenga ni tu carácter, ni tu personalidad, ni tus circunstancias, ni tus oportunidades. Y aquello que te va a llenar de satisfacción, aquello que hará que tu vida tenga todo el sentido, es asociarte con el plan de Dios. Es estar en el centro de su voluntad. Es trabajar juntamente con Dios en aquello que Él quiere para tu vida. Dios tiene un plan, pero otras personas también tienen un plan para tu vida. Y el padre de David estuvo a punto de provocar que David no fuera rey, sino que se quedara como pastor de ovejas. Y eso a veces ocurre también en nuestras vidas. Y se vuelve un gigante que evita que tú seas todo lo que Dios quiere que seas. Finalmente David consigue ir a la batalla, porque el padre le manda llevar comida a sus hermanos, y allí encuentra a Goliat desafiando a las tropas de Israel. Y ve al ejército de Israel lleno de miedo y desanimado. Y este es el segundo cazador de sueños, el segundo gigante, el desánimo. El desánimo evitará que alcances tus sueños. Fijaos que este tipo, Goliat, tenía a todo el mundo aterrorizado, había conseguido crear un clima de miedo. Dice la Biblia que Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas, ¿para qué habéis salido en orden de combate? Pues que yo soy filisteo y vosotros estáis al servicio de Saúl, elegid a uno de entre vosotros para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos vuestros esclavos. Pero si yo le venzo, vosotros seréis nuestros esclavos. En este día
yo lanzo este desafío al ejército de Israel. Dadme un hombre para que luche conmigo. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Y esta es la segunda gran barrera para tu sueño. Cuando todo el mundo a tu alrededor no cree que algo pueda ocurrir porque están llenos de miedo y desanimados. Y esto puede conseguir paralizarte si tú les dejas. Goliat estaba allí desafiándolos días tras días y ellos, al oírlo gritar, estaban acobardados. Nadie tenía la más mínima esperanza de que se pudiera derrotar a este gigante. Una traducción dice que estaban tan asustados que no podían hacer nada. ¿Te suena esto? ¿Ya lo has visto a lo mejor en alguna parte? Todo el mundo diciendo que no se puede, que vamos para abajo, que estamos en crisis, que nunca vamos a crecer, que nada va a mejorar, nada va a cambiar. Y la negatividad empieza a salir de control y todo el mundo está desanimado y tiene miedo. Yo es que estoy convencido de que así es como se generan las crisis. Mirad, en principio estábamos en un momento de bonanza económica, todo el mundo estaba contento, Zapatero había anunciado el pleno empleo en esa legislatura, ¿os acordaréis? La gente súper animada, con trabajos, ganando un buen salario, todo el mundo se animó a comprar pisos porque los bancos empezaron a dar créditos a todo el mundo del 120%, y en principio cualquiera de las personas que se animó a pedir un crédito y comprarse un piso, entiendo que es porque echaron cuentas y dijeron, bueno, si yo gano tanto, puedo apartar tanto y con ello pagar la hipoteca. Claro, el problema, diréis, es que no preveyeron la crisis. ¿Pero qué crisis? Si en aquel momento había dinero suficiente. ¿Cómo empiezan las crisis? Bueno, hay un desencadenante, algo, allí la quiebra de Lehman Brothers, pero hubo algo que de repente hizo que la gente tuviera miedo, una noticia de, esto es una burbuja, va a explotar, esto no se puede sostener, vamos a ir a la crisis, esto va a ser terrible. Nada había cambiado, la situación era la misma, pero la gente empezó a tener miedo. Que dicen que va a haber crisis. Que dicen que esto que pasó en Estados Unidos con este banco nos va a afectar a nosotros. Automáticamente, ¿qué ocurre? La gente deja de gastar, empieza a crecer el ahorro. No sabes lo que va a pasar, entonces no gastes. Como no gastas, ¿qué ocurre? Los comercios resulta que tienen pérdidas. Hombre, yo así no puedo mantener la plantilla que tengo. Si no hay trabajo, ¿para qué voy a tener a los trabajadores mirándose el uno al otro? Así que empiezo a despedir. Si me despiden, estoy sin trabajo, no gano dinero, no puedo pagar la hipoteca. Entra pánico en el banco, que no empiezan a pagar. Entonces restringen el crédito, no dan créditos a las empresas, se ven ahogados y al final resulta que estamos en crisis. Pero muchas veces esto son profecías autocumplidas. Empezamos a decir que las cosas van mal, que van a ir mal y hacemos que vayan mal. Porque nos comportamos por el miedo de que vaya realmente mal. Y estamos provocando lo que temíamos, esa recesión. Yo pienso, ¿y qué hubiera ocurrido si en lugar de rescatar bancos se hubiera invertido en mantener empleos? Porque la gente, si no hubiera perdido el empleo, habría seguido pagando la hipoteca, habría seguido comprando donde compraba, habría seguido manteniendo a las empresas. A lo mejor es una visión muy simplista, yo no entiendo de economía, pero me da la impresión de que las crisis son profecías de autocumplimiento. David no tenía miedo, pero absolutamente todos los demás estaban desanimados y asustados y decían, no hay nada que podamos hacer. Y déjame decirte algo, lo que opina la mayoría, la sabiduría popular muchas veces está equivocada. Goliat desafiaba al ejército de Israel y la consecuencia que al oír Saúl y los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. No eran capaces de ver otra cosa que la derrota, que aquel gigante intimidante. A veces, en medio de los problemas, necesitamos a alguien de fuera que venga con otra visión, porque cuando estás tan metido dentro de tus problemas, no ves nada más que tu problema. Cuando tú estás metido en el hoyo y miras alrededor, lo único que ves es tierra. Y hace falta alguien que mire desde arriba y diga, no, pero hay salida, aquí arriba hay mucho espacio libre, hay mucho por donde correr. Ahora, déjame darte un consejo. No te juntes con personas miedosas.
porque el miedo es altamente contagioso. Si tú te rodeas de gente negativa, te volverás una persona negativa. Si te rodeas de personas desanimadas, vas a estar desanimado. Y si te rodeas de hombres y mujeres miedosos, tú serás un miedoso. Y esto es algo que estaba infectando a todo el ejército de Israel. Por eso fue necesario alguien desde fuera que aportara otra idea, otra forma de ver la situación, otra solución. El tercer gigante es la desaprobación. Queremos agradar a todo el mundo, pero si tú quieres seguir el sueño de Dios para tu vida, déjame decirte esto: habrá murmuradores y habrá gente que te critique. Habrá personas a las que no les guste tu sueño y habrá personas a las que no les gustes tú. Y esto es así porque el diablo se encargará de hacerlo, que haya gente que se levante contra ti. Ahora, tu elección es escucharlos o ignorarlos. En esta situación fue el mismo hermano de David el que le juzgó de forma inconveniente, de forma áspera, malinterpretando sus motivaciones y tratándole, ninguneándolo, ¿verdad? Vamos a leer un poco más adelante. Dice que entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? Ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho acerca de lo que darían a quien matara a Goliat. Pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo: ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento, otras versiones dicen tu orgullo, y tus malas intenciones, que solamente has venido para la batalla. ¿Pero qué he hecho yo ahora?, contestó David, si apenas he hablado. ¿Reconocéis esta dinámica en las familias? Es rivalidad entre hermanos. Esto es muy común, ¿verdad? Los hermanos que se traten así. Y podemos ver rivalidad aquí, pero también resentimiento. Y es que algunas veces, incluso tu propia familia no quiere que tengas éxito, porque a veces se sienten juzgados de que a ti te vaya bien, y eso quiere decir que yo no lo sé hacer bien, o que yo no soy tan bueno como tú, o ¿por qué no a mí? ¿Por qué te tiene que ir bien a ti y no a mí, verdad? Y a veces hay esa envidia o esos celos. Incluso Jesús padeció esto con sus hermanos, que no creían en Él, pensaban que estaba loco, ¿verdad? Hasta después de su resurrección. Ahora es normal que le tuvieran antipatía, porque yo no sé si te imaginas tener un hermano mayor siempre perfecto. Estás peleando con él y llega tu madre: a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué peleáis? Bueno, no importa, eres perfecto, así que es culpa tuya, castigado. Esto es odioso, ya que al principio ya sepas que vas a llevarlas de perder, ¿no? Pero ahora es el hermano de David que le dice: yo conozco tu orgullo. ¿Pero de quién es el orgullo? El único orgullo que yo veo aquí es el del hermano mayor. Y la cuestión es que muchas veces la gente va a malinterpretar tu confianza. Van a interpretar tu confianza en Dios como soberbia, como orgullo. ¿Pero quién te crees que eres tú? ¿Por qué te crees que Dios te va a bendecir a ti más que a mí o a los demás? ¿Por qué crees que Dios va a hacer algo porque tú ores o porque tú digas o porque tú hagas? Ahora, David nunca dijo: yo haré esto o yo puedo, sino dijo: Dios puede. No dijo: yo soy grande, sino Dios es grande. Muchos dirán esto: ¿quién te crees que eres? Mira, no nos engañamos, somos personas normales, débiles, pero es que la pregunta correcta no es esta. No es quién te crees que eres, sino quién te crees que es Dios. Deja que el tamaño de Dios fije tus metas y no tus debilidades, no lo que tú percibes. Cuando Dios te da un sueño para hacer algo que otros se avergüenzan de hacer o tienen miedo de intentarlo, te aseguro que vas a ser mal interpretado y serás difamado. Y eso es una barrera para algunos, que no se atreven, que no son capaces de soportar la desaprobación. Y si ese es tu caso, te vas a perder lo mejor de Dios por esta razón, porque estás escogiendo la aprobación de los hombres antes que la aprobación de Dios. El cuarto gigante que enfrentó David fue la duda. El rey Saúl era un experto en armas, en el ejército, y cuando vio a David, nuevamente lo ningunea. Fijaos, le dice David a Saúl: no te preocupes por ese filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Y mirad la respuesta de Saúl. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Él es tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Es posible que Saúl fuera un experto en armas y en guerras, pero desde luego no en motivación. ¿Por qué?
Estas palabras son capaces de desinflar al más capaz, ¿verdad? Que alguien te diga, no sea ridículo, ya te está poniendo bien, no, estás haciendo el ridículo. No hay manera de que tú puedas ganar, es imposible. Mírate, tú eres un niño, eres un guerrero, desde la infancia lo han preparado para esto. Su capacidad con la tuya es que no hay comparación, no es posible, así que no vengas haciendo el ridículo. Pero sabéis, los expertos también se equivocan. Y debes de hacer lo que debes de hacer y avanzar en contra de la demora, el desánimo, la desaprobación y las dudas que puedas tener. ¿Cómo derrotar los gigantes? Y voy a ir un poco rápido porque ya nos hemos pasado del tiempo. Pues debes de hacer lo que David hizo. Lo primero, recuerdo cómo Dios me ayudó en el pasado. Mira, yo tengo ciertos mojones en mi camino, en mi historia. Recuerdo, y lo he compartido en mi testimonio personal, una vez que tenía un problema del que no encontré solución, lo intenté de todas las maneras, pensé en todas las soluciones, todas me fallaron. Y al final me peleé con Dios por encontrarme en esa situación, le culpaba a Él. Y en esa lucha Él me mostró, ¿no? que no era culpa suya, sino culpa mía. Y hubo un momento en el que me rendí y dije, Señor, es verdad, yo no puedo controlar mi vida, lo estoy haciendo mal, yo quiero ahora rendirme y dejar todo en tus manos. Y descansar, y efectivamente me llenó una sensación de paz como nunca antes había tenido, ni después creo recordar. Y Dios me mostró que cuando Él toma las cosas en sus manos, las soluciones son fáciles, son tan fáciles. Y me sacó del problema que tenía así. No quiero alargarme, pero muchos conocéis a qué me refiero. Recuerdo cuando pensé que sería una buena idea acondicionar la iglesia allá en Barcelona durante las Olimpiadas para acoger a 150 jóvenes durante un mes. Y echamos la cuenta de lo que significaban las obras y todo, y costaba 66.000 euros y no teníamos ni un euro. Pero decidimos ir adelante confiando en que si Dios te da la visión, te dará también la provisión. Y Dios proveyó de forma sobreabundante, hasta sobró dinero en aquella experiencia. Recuerdo cuando soñamos con tener un punto de encuentro donde la iglesia estuviera con la gente del mundo en una relación donde no hubiera recelos ni desconfianzas, e ideamos abrir una cafetería y no cubríamos ni nuestros gastos y decidimos comprar un nuevo local y acondicionarlo y comprar maquinaria. Y Dios proveyó de forma milagrosa y lo sostuvo, ¿verdad?, hasta que conseguimos acabar con todas las deudas. Y constantemente, cuando tú eres capaz de mirar hacia atrás y recordar cómo Dios ha sido fiel, cómo Él te guardó, cómo Él te proveyó de todo lo que necesitabas, es mucho más fácil mirar hacia adelante y tener confianza en que Dios te ayudará también en el futuro, porque la Biblia dice que Dios es el mismo, que Él no cambia. Y el mismo Dios que estuvo en tu pasado estará en este presente y estará en el futuro. Dice David, hablando de su experiencia, mostrándole su confianza o el origen de su confianza a Saúl, dice, bueno, yo luchaba cuando estaba con mis ovejas, con las fieras. Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Esto es confianza. Él había tenido la experiencia de luchar sus batallas contra animales mucho más fuertes, mucho más fieros, mucho más devastadores de lo que él podría ser un muchacho en el campo. Pero sin embargo había visto cómo Dios le había dado agilidad, destreza, habilidad, sabiduría para elaborar la estrategia, para confrontar a estos animales más fuertes y tener victoria. Y dice, y Dios es el que va a ir conmigo, Él me dará la victoria. Por tanto, recuerda cómo Dios te ha ayudado en el pasado, porque Él es el mismo Dios que estará contigo en el futuro. En segundo lugar, uso las herramientas que Dios me ha dado. Mira, no tienes que esperar a que haya nuevas circunstancias, nuevos apoyos, nuevas ayudas para empezar a hacer algo. Dice la Biblia que mira al viento nunca sembrará. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás esperando las circunstancias perfectas, estas nunca se van a dar. Siempre habrá algo que te falte, siempre habrá algo más que necesites. Siempre pensarás que aún no estás suficientemente capacitado. Pero lo que tienes que hacer cuando tienes un sueño y te decides a seguirlo es ir adelante. Algunos te criticarán, otros te menospreciarán, otros intentarán desanimarte. Pero hay otro grupo que es igualmente malicioso que te dirá, sí, ve detrás de tu sueño, pero hazlo a mi manera. Y querrán enseñarte cómo hacerlo.
Pero esa no es la manera en la que Dios quiere que lo hagas. Ellos querrán que uses sus armas y su armadura. Eso es lo que le ocurrió a David. Luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza y lo cubrieran con una coraza. Finalmente David se colgó la espada en el cinto sobre su ropa y trató de andar así porque no estaba acostumbrado a todo aquello. Pero enseguida dijo a Saúl: no puedo andar con todo esto encima porque no estoy acostumbrado. Entonces se lo quitó todo. Tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en una bolsa que traía consigo y, con su honda en la mano, se enfrentó con el filisteo. Otros querrán que haga las cosas a su manera, pero Dios te diseñó para que seas tú mismo, no para que seas la copia de otros. Constantemente veo gente que intenta imitar a gente que tienen un pedestal, que consideran que son un ejemplo. Y está bien, Pablo dice: imitadme a mí. Ya hay cosas que podemos imitar de otros, pero hay cosas que no, ¿sabéis? Que quedan muy mal, que además lo estropean todo. Yo he visto cantantes españoles imitar a Marcos Witt cantando con el seseo, como los mexicanos, ¿verdad? O como muchos sudamericanos, cuando él no utiliza la S, sino que sabe pronunciar perfectamente la Z. Y utilizan expresiones que ellos utilizan y al final tienes la sensación de estar delante de una mala copia de Marcos Witt. Y os digo una cosa: siempre tiene mucho más valor cualquier original que cualquier copia, por buena que sea. Siempre es mucho más valioso un original. Tú eres un original, no te hagas copia, no seas el clon de nadie. En tercer lugar, ignoro a los que derrumban los sueños. Durante toda esta persona, no sé si lo habéis notado, ahora os lo digo, ni una sola persona apoyó a David. Nadie. Ni su familia, ni su padre, ni sus hermanos, ni el ejército, ni el propio rey. Al contrario, todos contribuyeron a desanimarlo. Pero eso no lo debilitó. ¿Sabéis cuál fue el secreto de su fortaleza mental? Era su confianza en el Señor, de la que hemos hablado. Dice: el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Esto no fue ocasional, era una constante en la vida de David. Un poco más adelante tuvo un problema también cuando él tuvo su propia tropa. Y nos dice que David en aquella ocasión estaba muy preocupado porque la tropa quería apedrearle. Sin embargo, puso su confianza en el Señor, su Dios. Si tú quieres alcanzar tus sueños, tendrás que aprender cómo poner tu confianza en el Señor. No debes de ponerla en otra persona, o en otra organización o institución. Y esto es mucho más que una mera actitud mental positiva. Y los que me conocéis sabéis que yo no hablo en contra del pensamiento positivo. A mí me gusta el pensamiento positivo, mucho más que el pensamiento negativo. Si tienes que escoger entre pensar bien o pensar mal, escoge pensar bien. Siempre será más productivo, más positivo, siempre tu estado de ánimo será mucho mejor. Pero el pensamiento positivo hay cosas que no puede conseguir. Sí puede conseguir un estado de ánimo, a lo mejor una actitud mejor, pero lo que no puede hacer es cambiar las circunstancias, lo que no puede hacer es cambiar tu corazón. Hay cosas que no va a poder hacer. Necesitas a Dios en tu vida, necesitas fe en tu vida. Cuando enfrentas problemas ante los cuales tus recursos son insuficientes, necesitas más que tener buenas intenciones, buenas palabras o buenos pensamientos. Necesitas una permanente y profunda fe en la justicia, en el amor y en la protección de Dios, que nunca dejará de amarte. Y eso es mucho más que un mero pensamiento positivo. Y lo último que tienes que hacer es esperar que Dios te ayude para su gloria. Termina diciendo David, justo enfrente de Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. No hay casi nada que Dios no haga por una persona con este tipo de fe. Cuando sabes que esta es la batalla del Señor, que Él la peleará, cuando Él es capaz de rendirte y dejar de intentar hacer las cosas a tu manera, con tus fuerzas, y dejas que Dios pelee, entonces lo que vas a ver es la gloria de Dios. Hace poco predicaba
David sobre un texto de los que descienden a las aguas profundas, en oposición a los que pescan en la orilla. Los que descienden a las aguas profundas, decía, estos son los que verán las maravillas de Dios. Para ver la gloria de Dios, para ver las maravillas de Dios, tenemos que salir de nuestra zona de confort, de nuestro lugar de seguridad, de en medio de la tropa acobardada, allí en la colina apostada, confiando en que uno contra todos no podrá, pero sin hacer frente al gigante que nos está desafiando, avergonzando y poniendo en evidencia, y sobre todo menospreciando en nombre de nuestro Dios. ¿Sabes? David le dice, el Señor te entregará en mis manos. Y hay muchas cosas que Dios quiere entregarte, pero va a ser por medio de la fe. Va a ser únicamente cuando decidas creerle y confiar en Él. Dios no responde a las quejas ni responde a las reclamaciones, Dios responde a la fe. Cuando mis hijos me decían, me pedían que hiciera algo y me decían que yo sé que tú puedes hacerlo, que puedes arreglar esto, por favor hazlo, yo me esforzaba por hacer aquello porque mi prestigio, mi honor estaba en juego, ¿verdad? Mi reputación. Yo no sé si tú has llegado a confiar así en Dios. ¿Qué estás esperando que Dios haga en tu vida? La Biblia dice que conforme a tu fe te será hecho. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Que lo que no proviene de la fe es pecado. Todo lo que Dios hace por ti, en ti y a través de ti, lo hace porque confías en Él, porque tienes fe. Y si no lo haces es porque no confías en Él. David dice, vengo ante ti, Goliat, porque yo sé que Dios me dará esta victoria. No yo, es su batalla. Y Él demostrará al mundo de que hay un Dios dándome esta victoria. Mira, tú no puedes escoger tus circunstancias, ni muchas veces los gigantes que van a luchar contra ti. Pero lo que sí puedes elegir es cuánto confías en Dios. Tú no eliges tu inteligencia, ni tu raza, ni tu sexo, pero sí puedes escoger cuánto confías en Dios. Y si confías en Él, Él te ayudará con los gigantes y caerán a tu lado y podrás ver sueños hacerse realidad. Hablábamos al principio del año y mencionábamos la historia de Eliseo y aquella viuda, ¿recordáis? Y decíamos que la gracia de Dios, el don de Dios, las bendiciones de Dios, solo se encuentran limitadas por nuestra capacidad de recibir. Y nuestra capacidad de recibir está determinada por nuestra capacidad de creer. Si yo creo que va a haber más, si yo creo que Dios puede hacer más, si yo creo que Dios quiere hacer más, y yo confío en Él, entonces estoy poniendo los cuencos para que Dios derrame el aceite en mi vida. Vamos a orar. Padre, yo quiero darte muchas gracias por tu palabra y por el ánimo que nos infunde, Señor, para poder afrontar la vida de manera diferente a como la vemos con ojos humanos. Gracias porque aquello que en principio nos puede atemorizar y paralizar, Señor, esos gigantes que se presentan en nuestras vidas, a veces como enfermedades, como falta de trabajo, como falta de preparación, como, Señor, cualquier tipo de barrera que hemos levantado o han levantado, Señor, para que no nos atrevamos a hacer cosas que otros no se atreven a hacer. Señor, queremos declarar que tú nos has hecho más que vencedores. Queremos declarar que tú eres el grande y el poderoso y que, Señor, queremos hacer lo que tú quieres que hagamos, que podemos hacer lo que tú dices que podemos hacer. Queremos confiar en ti y que nuestra fe crezca para no ponerte límites, para que realmente tú seas Dios, para que puedas demostrar tu grandeza y tu gloria en esta generación, a este mundo perdido, para que realmente te conozcan como un Dios real, que salva, que hace, Señor, milagros, que trae libertad, que rescata del hoyo la vida. Padre, oramos para que realmente podamos ser agentes de cambio, que tú pongas deseos en nuestro corazón, sueños en nuestra mente, que puedan impulsarnos a iniciar obras que tú quieras que nosotros hagamos, Padre. Y pedimos tu provisión de valor, de fe, de confianza, de recursos, para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.